Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. El día de hoy les traigo un video muy especial el cual quería hacer desde hace bastante tiempo. Mi top 10 de las ciudades más impresionantes de la América precolombina. Antes de empezar, he de aclarar que quedaron fuera ciudades muy impresionantes que tranquilamente pudieron haber entrado al top e incluso arrebatar uno de los primeros 5 puestos, pero que estas hayan quedado afuera tiene una razón. Para dejar a un lado mis favoritismos, crear un top más variado en cuanto a arquitecturas culturales y tomar en cuenta la opinión de mi equipo de trabajo, ordenamos este top con las ciudades que destacaran en algo en particular, como por ejemplo su material de construcción, su planificación orientada a X motivo, etc. Sin más introducción, yo soy el Cacique y están a punto de ver mi top 10 de las ciudades más impresionantes de la América precolombina. Abre el top la ciudad más poderosa del Cono Sur, que teniendo en cuenta su ubicación por debajo del Trópico de Cáncer, la hace también la ciudad más poderosa en aquellos tiempos en todo el mundo por esas longitudes. Hubo muchas ciudades a considerar, incluyendo Tilcara, Andalgalá y la que casi se corona con el puesto, Xincal. Pero luego de un pequeño debate con el equipo en el grupo de WhatsApp, la que se termina quedando con el 10º lugar es Quilmes, la ciudad más poderosa de los valles calchaquíes. Esta se gana el lugar gracias al hito de haber resistido la invasión española durante más de 100 años. Se desconoce en sí el significado del nombre, pero se cree que podría ser un derivado de la palabra quechua quilpe, que significa activo o inquieto. La ciudad, que contaba con entre 5 y 7 mil habitantes, ascendiendo a poco más de 10.000 si contamos a las familias agrícolas que estaban establecidas fuera de esta, estaba situada en los pies de un cerro en el cual tenían su fortaleza para su protección. También tenían atalayas varios kilómetros al norte y hacia el sur para la vigilancia de sus terrenos. Sus construcciones eran de piedra y el método que utilizaban era pirca, con techo de paja o de torta. La ciudad estaba rodeada por sus terrazas de cultivo que suministraban a la ciudad. El agua de estos canales venía de un aljibe, el cual era construido en la parte alta y almacenaba el agua de los días hielos y la temporada de lluvia. Estos abrían y cerraban este depósito según lo necesitaran y mantenían los cultivos siempre bien regados. En cuanto a las casas, estas tenían un diseño semicomunal, las cuales tenían una única entrada que accedía a una cancha o patio compartido, donde se hacían tareas cotidianas. De estas se desprendían pasillos que iban a construcciones cuadradas, las cuales eran las casas de familia, y a construcciones circulares que eran los depósitos, que había uno por cada recinto. Se cree que en cada recinto convivían los grupos familiares generacionales, o sea, padres, hijos y nietos. Otra cosa que vale destacar de Quilmes es que no era una comunidad fuertemente tradicionalista, se sentían libres de adoptar cualquier práctica que beneficiara a la comunidad. Por ejemplo, cuando los españoles la conquistaron, descubrieron que estos ya cultivaban el trigo y criaban animales como la oveja. A quien le traiga la idea de visitar las ruinas de esta ciudad, estas se encuentran en Argentina, provincia de Tucumán. En pantalla pueden ver la ruta más directa entre la capital provincial y las ruinas. Gana este puesto la ciudad más impresionante en tener el adobe como materia prima básica de construcción. En la materia ni siquiera tuve que debatirme entre varias ciudades, no hay ninguna que se le compare a Chan Chan, la mayor ciudad de barro no solo de las Américas sino de todo el mundo, superando inclusive a Babilonia en el Medio Oriente. Capital del reino Chimu, con una extensión de 20 kilómetros cuadrados y una población de poco más de 50.000 habitantes que fácilmente se duplicaría si tomamos en cuenta la ciudadela que existía a su alrededor. Chan Chan fue una de las mayores competidoras de Cusco, capital de los incas. Se desconoce a ciencia cierta el significado del nombre, ya que es una lengua extinta, pero una hipótesis popular señala que significa ciudad de las serpientes y haría honor a los múltiples pasadizos serpenteantes que la recorren. Esto conectaría en las 9 ciudadelas que en su conjunto formaban la ciudad. La infraestructura estaba bien planificada en casas de una sola habitación de iguales tamaños, con excepción de la nobleza que tenía casas más grandes con patio. También existía un barrio entero de depósitos y almacenes subterráneos donde se almacenaban enormes reservas. Aunque tal vez lo más impresionante sea la muralla, la cual rodeaba la ciudad completa y la cual tenía 2 metros de ancho y más de 4 metros de altura. Debo recordarles que todas estas estructuras estaban hechas de barro. Me corrijo, están, porque al menos la muralla sigue perfectamente en pie. Para quien le interese, esta se encuentra en la costa norte de Perú, en la provincia de Trujillo, región La Libertad.
Gana este puesto la ciudad más antigua y misteriosa del continente, para la cual estuve en cuenta a Caral en Perú y a Cahokia en Estados Unidos. Pero lo cierto es que, aunque tengan lo suyo, ninguna de las dos se compara ni por asomo a Teotihuacán. Teotihuacán, cuyo nombre puede traducirse literalmente como el lugar en el que los hombres se vuelven dioses, fue un completo misterio tanto para los investigadores de nuestra época como para los españoles de aquel momento e inclusive para las naciones indígenas que vivían alrededor de ella. De hecho, Moctezuma, último tlatoani de los mexicas, le confesaría a Hernán Cortés que ellos no habían construido la ciudad. De hecho, al contrario, habían construido Tenochtitlán basándose en la arquitectura teotihuacana, pero no habían conocido jamás a su pueblo. La ciudad llevaba años abandonada antes de que ellos llegaran al valle. La ciudad, que medía aproximadamente 22 kilómetros cuadrados, tuvo fácil 60.000 habitantes, aunque según varios expertos, sumando las ciudadelas que tiene a su alrededor, esta tranquilamente pudo haber llegado a los 100.000. Al ser una cultura que desapareció casi sin dejar rastro más allá de su ciudad, por desgracia no se sabe mucho de ello, aunque sí se sabe que eran extraordinarios arquitectos. Las infraestructuras piramidales, ubicadas en forma que parecían imitar el movimiento de los astros, estaban hechas de un cemento especial, hecho a base de rocas volcánicas y lodo de la zona. Además de esto, estaban recubiertas con un cal finamente elaborado. Tan especial y rara es esta mezcla que fue bautizada literalmente como cemento teotihuacano, ya que esta ciudad es la única en el mundo donde se empleó. Y eso en por sí ya es una maravilla, ya que más de un milenio después de su fundación, la ciudad está perfecta, casi como si no hubiera pasado tiempo. Se cree que su construcción se dio aproximadamente en el año 200 a.C., teniendo en cuenta la extraordinaria habilidad necesaria para la construcción de estas infraestructuras tan detalladas. Podemos asegurar sin lugar a dudas que Teotihuacán fue una cultura dominante en su era. Y aunque la desaparición de su pueblo es uno de los mayores misterios en la historia americana, solo la presencia de esta magnífica ciudad fue más que suficiente como para influenciar la arquitectura de casi todos los demás pueblos del actual México. Para quienes les interese visitarla, esta se encuentra en México, al noreste del estado que lleva el mismo nombre, muy cerca de la capital del país. De hecho, hay transporte público que las conecta, por lo que es muy fácil moverse de una a la otra. Gana este puesto la ciudad con las mejores defensas, y es que Ollantaytambo no sabría llamarlo ciudad, literalmente era una enorme fortaleza en la montaña que casualmente tenía tanta capacidad de alojamiento que califica como ciudad, aunque en la práctica era una fortaleza gigante. Ollantaytambo, cuyo nombre puede traducirse como alojamiento del mirador o alojamiento vigilante, fue una de las ciudades más importantes del Imperio Inca. Tuvo un diámetro de unos 25 kilómetros cuadrados y una población de unas 80.000 almas, que ascendía a poco más de 100.000 si tomamos en cuenta las aldeas agrícolas que tenía a su alrededor para su abastecimiento. Y aunque hoy en día la ciudad sigue en pie, apenas tiene unos 15.000 habitantes. Y hablando de su abastecimiento, aparte de las aldeas agrícolas, también tenían casi todos sus flancos cubiertos por terrazas de cultivo que eran trabajados constantemente, y además de que tenían una parte considerable de la ciudad adaptado para el cautiverio de animales como las llamas y las alpacas. También tenían en las partes más altas de la montaña edificios especializados para el almacenamiento de grandes cantidades de alimentos. En cuanto al aprovisionamiento de agua, esta no era un problema, la ciudad misma estaba construida encima de un enorme manantial, del cual brotaban varios arroyos, por lo que más que recibir aprovisionamiento de agua, de hecho era esta ciudad la que provisionaba de la misma a otras localidades. En cuanto al diseño urbano, la ciudad estaba separada en dos ejes o barrios. En el este, el Coscoayo era primordialmente residencial y con forma de mazorca de maíz, con la plaza principal en el lugar del tallo. En el oeste estaba el Aracama Ayllu, que tenía terrazas agrícolas, templos y palacios. Hoy en día, y a pesar de que sobre la antigua ciudad se erigieron edificaciones modernas, esta sigue siendo la ciudad peruana que mejor ha sabido conservar su arquitectura inca original a pesar de haber estado habitada constantemente todos estos años. A diferencia de otras como Machu Picchu, que sí conservan su infraestructura original sin modificaciones, aunque estas no fueron habitadas por masas de personas. Otro factor de importancia para elegir a esta ciudad en este puesto es el rol protagónico que tuvo durante la conquista, ya que aquí fue donde los españoles recibieron una de sus más duras derrotas en la batalla de Ollantaytambo. Un evento en el que los españoles, confiados por tener la superioridad numérica, subestimaron las defensas de Ollantaytambo y le atacaron de manera frontal, error que les costó la vida a la mitad de la tropa y al comandante que la dirigía. Para quienes les interese conocer esta ciudad, esta se encuentra al noreste de la ciudad de Cusco, a una distancia de 75 kilómetros, en la provincia de Urubamba, departamento de Cusco, Perú. En cuanto a la ciudad más espiritual, fue una decisión imposible de tomar. Tenía muchas opciones ya que las sociedades precolombinas le daban demasiada importancia a la religión, pero al final pude elegir dos y esta es una de ellas.
La ciudad sagrada de Cholula, cuyo nombre se puede traducir como refugio de los que huyen, y su emblema era una rana refugiándose en la rama de un árbol. Había muchas cosas que hacían destacar a Cholula de las demás ciudades-estado, pero una de las principales era que mientras todas las demás se centraban exclusivamente en hacer la guerra como parte normal de la vida cotidiana, Cholula era totalmente pacífica y ajena a todo conflicto. Cuesta creer que pueda existir un vergel así, viviendo tranquilamente del comercio y el cuidado de sus templos sagrados, mientras que fuera de sus fronteras reinaba el conflicto bélico constante, pero en realidad eso era exactamente Cholula. Sin embargo, esto cobra sentido cuando nos enteramos de que esta ciudad tenía varios de los templos más importantes de toda la región, un punto obligado para las peregrinaciones de los sacerdotes de las demás ciudades-estado, por lo que hace sentido de que ninguna quisiera atacarla, ni siquiera los mexicas, por temor a dañar los preciados templos o las reliquias sagradas que aquí se cuidaban. Y no es para menos, los templos cholutecas realmente eran impresionantes. Para que se den una idea, ese es el edificio más emblemático de la ciudad en la actualidad, la capilla de Nuestra Señora de los Remedios, ubicado simpáticamente sobre una colina. Solo que eso no es una colina, en realidad la capilla fue erigida en la parte superior de la gran pirámide de Cholula, un templo de gigantescas dimensiones que con el tiempo se cubrió de sedimento y este sedimento se llenó de maleza y árboles. Y estas escaleras que en la actualidad parecen no ir a ningún lado, en ese momento eran el inicio de esa gran pirámide. Probablemente los españoles no podían creer ni consentir que semejante obra arquitectónica estuviese dedicada a un dios que no fuera el suyo, y es por eso que apenas llegaron a la ciudad desataron una de las masacres más controversiales en toda la historia de la conquista, tomándose 6 días enteros para aniquilar a todos y cada uno de los sacerdotes que encontraran. Cuenta la leyenda de que los sacerdotes no se resistieron a este destino, al contrario, tomaron tranquilamente una postura de meditación y se pusieron a rezar mientras los españoles los asesinaban. Y por el contrario fueron los campesinos que con palos y piedras trataron de defenderlos. Sin embargo, cuando los españoles fueron a saquear las reliquias sagradas de las que les hablé antes, se dieron con la sorpresa de que todas habían desaparecido. Y es acá donde entra en juego la otra parte de la leyenda y otro secreto de Cholula, y es que por debajo de esta corre una extensa red laberíntica de túneles. Se cree que podrían ser decenas de kilómetros de túnel y que por uno de sus pasajes debería estar escondido el tesoro, pero no se sabe a ciencia cierta porque la gran mayoría de ellos todavía están sin explorar. Para quienes les interese cómo llegar, está localizada en el centro oeste del estado de Puebla, México. Tal como pasó con Teotihuacán, a la llegada de los españoles, Tiahuanaco también ya era antigua y parcialmente estaba abandonada cuando ellos llegaron. Y tal como sucedió con Tolula, esta es la otra ciudad espiritual que no pude dejar de por fuera. Capital de la milenaria civilización tiahuanacota, llegó a ser la ciudad más importante e influyente de toda Sudamérica antes de la aparición de los incas. Su centro urbano, de unos 25 kilómetros cuadrados, albergaba una población de entre 50 y 70.000 habitantes, aunque lo curioso es que a 16 kilómetros de la ciudad, en dirección de los 4 puntos cardinales, existían 4 ciudadelas. Sumamos estas a la ecuación, ya estaríamos hablando de 60 kilómetros cuadrados y estarían duplicando la población original. Estos números de por sí ya son impresionantes, pero si recordamos que esta ciudad funcionó por el 1000 a.C., cuando Roma apenas era un proyecto de pueblo, ya se vuelve completamente otro nivel. Y la razón de que esta ciudad no haya reemplazado a Teotihuacán como ciudad antigua y enigmática, a pesar de ser mucho más antigua, es que no es tan enigmática. Sí tiene bastantes misterios, pero en realidad se sabe mucho acerca de ella gracias a su infraestructura ideográfica, que da a entender cuál era su funcionamiento y la idea detrás simplemente con observarla. Sin mencionar de que la civilización tiahuanacota, a diferencia de la teotihuacana, no desapareció completamente, sino que se fragmentó y se fusionó con las poblaciones aymara actuales. De hecho, las ruinas de la antigua ciudad son la sede en la cual los pueblos aymara actuales celebran su año nuevo. Entre los cientos de edificios que aún continúan en pie, la mayoría de carácter religioso, administrativo o militar, destacan los de Acampana, Pumapunku, Quericala, Putuñi y el templo semisubterráneo. Sin mencionar el Cantataita y la pirámide de Acampata, que también dieron mucho de qué hablar. Algo extraordinario que agregar de Tiahuanaco es que está completamente hecha de piedra, una piedra finamente trabajada, y muchos de sus monolitos inclusive están tallados en una sola pieza. También existen leyendas como el del por qué la Puerta del Sol está rota, y se dice que ahí le cayeron 7 rayos consecutivos. Aunque lo más importante para destacar, según yo, son las profecías que hay en torno a esta ciudad, como por ejemplo la profecía del águila y el cóndor. Esta habla de que la humanidad está dividida, y al estar dividida está incompleta, y solamente cuando los del hemisferio norte y los del hemisferio sur se unan,
Estos al fin alcanzarán su verdadero potencial, y esto se simbolizará con un águila y un cóndor surcando los cielos juntos, algo que en la realidad no ocurre ya que estas dos aves tienen una intensa rivalidad. Para quienes les interese conocer esta ciudad, esta se encuentra en Bolivia, en las riberas del río homónimo, a pocos kilómetros al sur del lago Titicaca, en el actual departamento boliviano de La Paz. Esta probablemente sea la ciudad más popular de todo el top, y no es para menos, ya que Chichén Itzá fue la mayor ciudad de la civilización maya, la cual, como todos ya saben, es la civilización prehispánica más popular. La ciudad, cuyo nombre se traduce literalmente como boca de pozo de los brujos del agua, y que este nombre podría estar influenciado por el cenote sagrado mediante el cual fue construida la misma, es una ciudad muy especial y no solo por ser bonita. El centro ceremonial de piedra y cemento que hoy día se puede ver no mide más de 6 kilómetros cuadrados, pero teniendo en cuenta la cantidad de mano de obra que debió haber sido falta para su construcción, se teoriza que alrededor de esta pudo haber habido una gran ciudad de materiales caducos, o sea, madera y paja, que son las viviendas típicas de los mayas, y es por eso que hoy en día no están en pie. Aunque esa no es la razón de que Chichén Itzá sea tan popular, ni tampoco de que pueda ocupar un puesto entre las 7 maravillas del mundo. Chichén Itzá le debe esto a su arquitectura, ya que no solo la urbe estaba totalmente planificada, sino que su planificación llegaba a tal nivel de sofisticación que la disposición de sus edificios parecían imitar a las estrellas. Y les explico, cada edificio estaba ubicado y construido a manera de que los mayas pudieran estudiar una constelación en específico, y es que este pueblo invertía una cantidad considerable de su tiempo en el estudio de los astros. Un ejemplo de estos es el edificio que los españoles apodaron Templo Caracol, que en realidad era un observatorio dedicado al estudio de Venus, gracias al cual los mayas crearon el calendario más exacto que existe. Y si hoy en día continuamos usando el gregoriano, a pesar de saber que el maya es más exacto, es simplemente porque el gregoriano es mucho más fácil de usar. Al menos yo tengo entendido que quien quiera aprender de él tiene que realizar un curso de por lo menos 4 meses. Sin duda es uno de los registros arqueológicos más impresionantes que hay y aún tiene muchos misterios sin resolver. De hecho, la pirámide principal, el templo de Kukulcán, tiene sus propios secretos. Uno de estos es que refleja el sonido de los aplausos y los convierte en el sonido de guacamayos. Finalmente, para quien quiera visitar esta ciudad, esta se encuentra en México, al oriente de la península de Yucatán por la carretera de Cancún, a 120 kilómetros de la ciudad de Mérida. Originalmente esta ciudad estaba bastantes escalafones más abajo, principalmente por su escaso diámetro de no más de 2 kilómetros cuadrados de construcción. Sin embargo, me vi obligado a recapacitar cuando me puse a estudiar un poquito más respecto al tema y descubrí que no eran solo 2 kilómetros. Eso es solamente lo que se ve en las imágenes turísticas. En realidad, esta ciudad tiene 46 kilómetros cuadrados de superficie construida y ahora les voy a explicar por qué. Lo cierto es que Machu Picchu no debería existir. Según expertos en la materia, la propia montaña sobre la cual está construida debería haberse derrumbado hace ya muchos años. Esto debido a que fue construida sobre una serie de numerosas fallas tectónicas. Los incas eludieron esa debilidad empezando a construir la ciudadela desde abajo de la propia montaña, modificando la cuesta de esta con múltiples terrazas. Estas terrazas formaron escalón tras escalón tras escalón tras escalón, sirviendo de refuerzo para la propia montaña. E incluso el último pendaño donde se levantaba la ciudadela también fue previamente modificado desde sus cimientos, actuando a modo de parche sobre las fallas tectónicas antes mencionadas. Y sí, como lo acabo de admitir, esta más que ciudad era una ciudadela, pero era una ciudadela construida en la parte superior de una gigantesca pirámide de 450 metros de altura y 46 kilómetros cuadrados de extensión. Una auténtica maravilla de la arquitectura de montaña, única en su tipo e irreplicable hasta la fecha. Volviendo al tema histórico, se cree que Machu Picchu fue un lugar sagrado de culto, aunque no se descarta que también haya tenido usos militares debido a su ubicación estratégica y su difícil acceso. También sabemos que fue el lugar de retiro predilecto para el Inca Pachacútec, uno de los más importantes de la dinastía incaica, quien disfrutaba mucho de estar en este lugar. Y por último, una hipótesis que está surgiendo en el último tiempo debido al estudio de mortajas encontradas en la zona que eran principalmente femeninas, se cree que por lo menos 9 de cada 10 habitantes eran mujeres. Una población casi completamente femenina daría a entender un par de cosas. Una de ellas, que el principal culto en esta área sería a la madre tierra, a la madre luna y a otras deidades femeninas. Y otro, que este lugar pudo haber sido una de las principales sedes para la industria textil, ya que esta era una actividad reservada hacia las mujeres. En el borrador original esta ciudad ocupaba el primer puesto e hizo falta un intenso debate y una encuesta para que me decidiera a desplazarlo al segundo. Y no es para menos, estamos hablando de la ciudad más superpoblada de la América precolombina y sede de gobierno de una de las naciones más poderosas que existieron en la misma.
Tenochtitlán, cuyo nombre se traduce literalmente como lugar de la tuna de piedra y cuyo símbolo era el de un águila devorando una serpiente sobre un nopal, estaba increíblemente y como si se tratase de un sueño o una fantasía, emplazada sobre un islote en el centro de un lago, el cual estaba sobre un altiplano. A pesar de no contar con más de 14 kilómetros cuadrados por obvias razones, su impresionante planificación urbana le permitió sustentar una población de más de 200.000 personas. Un dato que se vuelve más impresionante si tomamos en cuenta que Tenochtitlán no estaba sola, formaba parte de una triple alianza junto con dos ciudades más, Texcoco y Tlacopan, y entre las tres sumaban más de 320.000 almas. Para que se den una idea de las dimensiones, esa población por aquellos años superaba con creces a las de ciudades como París, Londres o Madrid. De hecho, superó en población en esas fechas a casi todas las ciudades de Europa, excepto una, Constantinopla. El secreto acerca de cómo lograron abastecer de alimento a tantas personas se debe a que los tenochcas lograron sumar mucho suelo cultivable mediante la construcción de chinampas o islotes de cultivo. Un eficaz método de cultivo que de hecho se continúa usando hasta nuestros días. Esto les permitió rodear la urbe de 120 kilómetros cuadrados de terreno que les proveyó suficiente alimento como para volverse autosustentables. En cuanto a su planificación urbana, esta estaba dividida en 4 barrios o calpulis, que además de casas, abundaba también en talleres, instituciones, plazas y mercados. Aunque de lejos el sector más importante y llamativo de la ciudad era el recinto ceremonial ubicado en el centro de la misma. Este tenía forma cuadrangular y medía aproximadamente 500 metros cuadrados, limitado a los lados por el Coatepatli o Gran Muro de las Serpientes, dentro del cual, según varios cronistas, había 78 edificios dedicados al culto de numerosas deidades y a la preservación de manuscritos y reliquias sagradas. Aunque sin lugar a dudas, el más impresionante de estos edificios era el Templo Mayor, el símbolo de los mexicas sobre su concepción del mundo, y el cual tenía unos impresionantes 50 metros de altura. Y digo impresionante porque a diferencia de otras construcciones del top que debían su altura a ser construida sobre una montaña, esta fue construida enteramente sobre un llano. Y no simplemente un llano que era pantanoso porque debieron construir por debajo antes de empezar a construir para arriba. Pero tengo que abrir paréntesis, hay mucho que decir sobre esta ciudad, y a pesar de que esto sea lo que impresiona a la mayoría de las personas, a mí me impresiona otra cosa. Y este era el complejo sistema de puentes, dicas y calzadas que servían para conectar la ciudad con tierra, aprovisionarla de agua por medio de acueductos, aislarla en caso de ataques y lo que a mí más me impresiona, regular el nivel del agua. Gracias al sistema de dique operable por medio de compuertas, la ciudad no se secaba nunca ni tampoco se inundaba. Puede ser un dato menor, pero deja de serlo cuando caemos en cuenta que este sistema empezó a ser utilizado por la sociedad moderna casi 4 siglos después, y aún hoy existen muchos países que lo desconocen. Como ya dije, hizo falta un intenso debate y una encuesta de por medio para que me decidiera poner esta ciudad en el primer puesto, ya que en el borrador original estaba en el segundo. Pero no estoy nada desconforme, esta ciudad no es para nada indigna de llevar la corona. Capital del Imperio Inca y cuyo nombre se traduce literal y vanidosamente como ombligo del mundo, fue la ciudad más influyente de la América precolombina. Además de ser una de las más fortificadas, más concentración de poder militar y mejor planificación, con una extensión de 35 kilómetros cuadrados y una población de 150.000 habitantes. Aunque si tomamos en cuenta los múltiples pueblos rurales y aldeas agrícolas que tenía a su alrededor, esta cifra fácilmente asciende a más de 180.000. La ciudad vista desde arriba tenía forma de puma y se caracterizaba por sus enormes edificios de piedra pulida y la gran importancia que le daban a la infraestructura sanitaria. De hecho, los cronistas no dudan en señalar que lo que más abundaba en esta ciudad eran los baños. Aunque esto tómenlo con pinzas, cada cronista tiene su versión de cuáles eran los edificios que más abundaban en Cusco. Aunque todos están de acuerdo en decir que el más lujoso de todos era el templo de Coricancha, dedicado al dios Tata Inti, que tenía sus paredes revestidas en oro con incrustaciones de piedras preciosas. La ciudad estaba construida sobre 4 calzadas principales que conducían a los 4 cuadrantes del imperio, ya que así todos los caminos llevaban a Cusco. La ciudad en sí se dividía en dos, el Hanan en la parte alta y el Jurin en la parte baja, siendo la una habitada por las autoridades políticas y la otra por las autoridades religiosas, manteniéndose a raya las unas a las otras como parte de una sana competencia, aunque ambas estaban igualmente subordinadas ante el Inca. Volviendo a la forma original en forma de puma, la zona residencial estaba compuesta por la cola, patas y lomo. Las plazas y recintos ceremoniales junto con la zona de almacenes que la rodeaban se encontraban en la barriga, mientras que la gran y famosa fortaleza de Sacsayhuamán formaba la cabeza. En una descripción más detallada de los edificios, iniciando por la barriga, las plazas de Huacaipata, terraza de reposo, y Cusipata, terraza de la fortuna,
Estaban rellenas de hasta 1,5 metros de arena traída del mar. En el centro de la misma estaba el Ushno, una plataforma elevada sobre la cual se erigía el trono del Inca, el cual era de oro macizo. También se encontraba en el lugar un pilar llamado Sunturwasi, que era la estructura más alta de la ciudad y la cual se usaba para la medición de los cuerpos celestes. Yendo para la cabeza, el gran castillo de Sacsayhuamán, principal protectora de la ciudad. Esta era una ciudad completa en toda su extensión por la cantidad de funciones que cumplía y debería hacer un video aparte para hablar de ella. De hecho, estuve muy cerca de considerarla una ciudad aparte para el top, de no ser porque dependía directamente de Cusco. En cuanto a los barrios residenciales, la disposición habitacional era en forma de cancha, las casas familiares organizadas alrededor de un patio compartido dentro de un recinto de muros altos. Normalmente estas vecindades solamente tenían un portal para su entrada y salida, y dentro de la misma convivían familias extendidas. Estos mismos recintos se agrupaban en círculos formando manzanas, en el centro de las cuales había plazas con fuentes públicas, baños y mercados. Esta gran población se sustentaba alimenticiamente gracias a que alrededor de la misma existían grandes parcelas de cultivo y grandes llanuras donde se criaban los mayores rebaños del continente. Y eso ni siquiera eran todos los secretos. Ya una vez les dije que cada ciudad inca tenía por lo menos una fortaleza para protegerse. Cusco tenía dos, uno era Sacsayhuamán, el otro era Huacrapúcara, lo que están viendo en pantalla, considerado hoy en día como el lugar más sagrado de Cusco. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Seguramente notaron que en las dos últimas finalistas no mencioné dónde están ubicadas, y eso es porque hoy en día existen y son ciudades muy importantes dentro de sus respectivos países. De hecho, Tenochtitlán hoy en día se llama Ciudad de México y es la capital del país. Y Cusco es la segunda ciudad más importante de Perú. De hecho, hoy en día existen muchos movimientos que buscan convertirla en la capital del país. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así y compártanlo para que el conocimiento pueda llegar a más personas. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Cuídense mucho.